Bueno, entonces, pues va. Empezamos con lo que es una gráfica. Una gráfica es... Ay, permítanme. Ya, perdón, ahí está. Ya, ahora sí, ahora sí. Una gráfica, pues es eh, ya, ahora sí. Una gráfica es un par, de conjuntos, ¿ok? Donde B es un conjunto finito que llamamos vértices y E es un conjunto de pares de vértices que llamamos aristas. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta sería una gráfica. Tengo el conjunto de vértices A, B, C, D, E, y las aristas son A, B, B, C, C, D, D, E, A y B, E. Entonces, normalmente las gráficas las representamos con un dibujo. O sea, por ejemplo, este. Entonces, por cada vértice pongo una bolita y uno, dos, si me forman una arista. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, esto es la arista EA, esta es la arista AB, ¿ok? Y así sucesivamente. Observarán que las aristas son pares de vértices. Eso quiere decir que son pares no ordenados. En este caso, la gráfica no tiene dirección. Las aristas no tienen dirección. Ocasionalmente trabajamos con lo que se llaman digráficas, donde las aristas sí tienen una dirección. Las gráficas se usan para modelar muchas cosas en el mundo real y también en matemáticas. Entonces, a veces la dirección importa. Por ejemplo, en una red de carreteras, pues las carreteras tienen una dirección, ¿no? También observarán que al ser pares de vértices, pues no hay lazos, o sea, no hay una arista que conecte un vértice consigo mismo, ¿ok? Tampoco hay multiaristas, o sea, tampoco hay muchas aristas entre dos pares de vértices. Entonces, este tipo de gráficas, cuando solo tomo pares de vértices, se llaman gráficas simples. Multigráficas es cuando puedo tener lazos o puedo tener gráficas, aristas paralelas, ¿ok? Entonces, algo que diga lo contrario, vamos a estar hablando de gráficas simples. Bueno, entonces, el número de vértices lo denoto como valor absoluto de G, ¿ok? Y el número de aristas lo denoto pero con dos rayas. Ajá. Simplemente notación. Entonces, el número de vértices y el número de aristas. ¿Sale? Si X, Y es una arista de G, entonces decimos que X y Y son adyacentes. Entonces, por ejemplo, aquí E y B son adyacentes. Y digo que la arista EB incide en E y incide en B. ¿Ok? Dados dos conjuntos X y Y de vértices, denotamos con EXY al conjunto de todas las aristas con un extremo en X y un extremo en Y. O sea, tomo dos conjuntos y todas las aristas que van de un lado a otro, ese es E de XY. Esta clase va a ser de muchas definiciones para poder empezar a dar resultados. Y denotamos con N de B a todos los vecinos del vértice B. O sea, todos los vértices que sean adyacentes a B son los que se llaman los vecinos de B y los denotamos con N de B. Al número de aristas que inciden en un vértice se le conoce como el grado del vértice. Entonces, por ejemplo, en este caso el grado de A es 2 y el grado de B es 3. ¿Ok? Bien, claramente, si yo sumo todos los grados de la gráfica, cuento dos veces las aristas. ¿Por qué? Cada lista toca exactamente. Cada arista toca dos vértices. Entonces, si yo cuento todos los grados, pues entonces voy a ver cada arista dos veces. Una vez cuando lo vea en un vértice y la otra vez cuando lo vea en el otro vértice. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, este, ¿qué más? El grado promedio está dado por, pues tal cual, la suma de los grados entre el número de vértices, ¿no? El grado mínimo y el grado máximo de G los denotamos con delta de G minúscula y delta mayúscula de G. Pues en este caso, el grado mínimo de la gráfica es 2 y el grado máximo es 3. ¿Ok? Claramente, pues el grado mínimo es una cuota inferior al grado promedio y el grado máximo es una cuota superior al grado promedio. La razón entre el número de vértices perdón, entre el número de aristas, lo escribí al revés, y el número de vértices, o sea, divido el número de aristas entre el número de vértices, lo denoto con epsilon de G.
Y esa es como una manera rápida de cuantificar cuántas aristas tiene G, ¿no? Entonces es útil en las demostraciones, cuando voy a hacer demostraciones y voy a quitar aristas y demás, es un parámetro útil. Fíjense, una primera proposición, el número de vértices de grado impar de una gráfica siempre es par. ¿Por qué? Fíjense, como acá tengo cuántos vértices de grado 2, 1, 2, 3. ¿Cuántos vértices de grado 3? Tengo 1, 2. Siempre voy a tener un número par de vértices de grado impar. Bueno, la razón es que la suma de los grados de los vértices es 2 veces el número de aristas, es un número par. Por lo tanto, el número de sumandos impares tiene que ser par, ¿no? Ah, Este, una subgráfica H de G es una gráfica pues, tal que los vértices están contenidos en G y las aristas están contenidas en G. ¿Ok? Pues, por ejemplo, esta que pinté en rojo es una subgráfica de G. Ajá. Porque todos los vértices están contenidos en G y todas las aristas están contenidas en G. Digo que H es inducida si siempre que una arista de G tenga extremos en H, entonces esta arista está en H. Ajá. O sea, una gráfica inducida es, te fijas en los vértices que están en H y tienes que tener todas las aristas que unen esos vértices en G. Por ejemplo, esta gráfica que pinté aquí no es inducida porque no tiene el vértice EB. Entonces, pero si le agrego esta arista, la arista EB ya es una gráfica inducida. ¿Sale? Entonces, lo que haces es que tomas los vértices y todos los pones en G y todas las aristas que unan esos vértices las tienes que tener en tu gráfica para que esta gráfica sea inducida. Ahora, dado un conjunto de vértices U, denoto con G de U a la subgráfica de G inducida por U. ¿Ok? Bueno. Dos gráficas son isomorfas y existe una biyección entre sus vértices que preserva adyacencias. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas dos gráficas son isomorfas. Y el isomorfismo está dado por mandar el A al 1, el B al 2, el C al 3, el D al 4 y el E a 5. Ajá. En matemáticas, generalmente, esa idea es muy importante porque generalmente estudiamos objetos, pero no nos interesa ese objeto en particular. ¿Me explico? Entonces, tenemos siempre una noción de cuándo dos cosas son, en el sentido que nos interesa, equivalentes. Ajá, como en topología, pues cuando dos espacios son homeomorfos. En teoría de grupos, cuando dos grupos son isomorfos. Ajá. Entonces, en términos de teoría de gráficas, esa es la idea de isomorfismo. Entonces, muchas veces voy a decir, por ejemplo, la gráfica completa K5. No, me estoy refiriendo a realmente no me importa cuáles sean los vértices, lo único importante es que tiene 5 vértices y todos son adyacentes entre sí. ¿Ok? Entonces, la idea de isomorfismo. Claramente, los isomorfismos forman un grupo bajo composición de funciones. Y es el grupo de automorfismos de la gráfica. Un isomorfismo de una gráfica consigo misma es un automorfismo. ¿Ok? Bueno. Entonces, la gráfica de n vértices, donde todos son adyacentes entre sí, la llamamos la gráfica completa y la denotamos como Kn. Si se fijan, aquí no les digo cuáles son los vértices, porque no me interesa, simplemente hay 5 vértices y todos son adyacentes entre sí. Así es. Una gráfica puede tener un grado promedio alto y al mismo tiempo un grado mínimo pequeño. O el tipo de cosas que se pueden estudiar en teoría de gráficas es dar una gráfica, hay ciertas hipótesis sobre la gráfica, qué propiedades puedes encontrar ahí. Por ejemplo, fíjense que yo les digo que tienen una gráfica con grado promedio alto, ¿no? Eso no quiere decir que todos los vértices tengan grado promedio, grado alto. Por ejemplo, puedo tener una gráfica enorme, todo completa, y un vértice ahí de grado 1. El grado sigue siendo alto, pero tiene un vértice de grado 1. Entonces, un primer resultadito es que toda gráfica va a tener una subgráfica de grado mínimo mayor a la mitad del grado promedio de la gráfica.
Entonces, si yo tengo muchas aristas, o el grado promedio es alto, puede que tenga por ahí vértices de grado pequeño, pero voy a tener una subgráfica de grado mínimo alto. ¿Ok? ¿Cómo se les ocurre demostrar algo así? Epsilon no es del porcentaje, ¿no? ¿Perdón? Epsilon de Ah, sí, perdón. Epsilon es el número de aristas entre el número de vértices. Que si te fijas, el número de aristas, pues ya dijimos que es que si tomas la suma de los vértices la suma de los grados, cuentas dos veces el número de aristas. Entonces, el número de aristas es la mitad de la suma de los vértices de la suma de los vértices. Y si divides eso entre el número de vértices, pues es un medio el grado promedio. Entonces, esta igualdad es directa, pues, ¿no? Entonces, eh, combinatoria en general y matemáticas discretas, tiene la propiedad de que no es tan importante la teoría, sino como las técnicas de demostración. Entonces, no es tanto como que lograr encajar estos objetos en una teoría y que todo se derive de la teoría, como en otras áreas de las matemáticas, sino es el diferentes técnicas que la técnica de demostración te sirve en otra instancia. Es más importante como que aprender los trucos que aprender la teoría. Pues un truco que vamos a usar aquí es quitar vértices. Ajá. Entonces yo quiero encontrar una subgráfica H de grado mínimo alto. Pues ¿qué hago? Pues empiezo a quitar vértices de grado pequeño. ¿Sale? Entonces yo tengo una gráfica G grandota, con grado promedio grande, lo que sea que eso signifique. Entonces le voy a ir quitando vértices de grado pequeño hasta que solo me queden vértices de grado grande y en teoría ya acabé, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Fíjense, supónganse que yo tengo mi gráfica G y ahora tengo una gráfica G' que resulta de quitarle un vértice de grado a lo más epsilon de G. ¿Ok? Entonces, si por ahí hay un vértice de grado epsilon de G, lo quito. Ajá. Entonces, si lo quito, ¿qué pasa? Fíjense, entonces, ¿cuántas aristas voy a tener ahora? Pues como este era grado epsilon de G, a lo más, pues a lo más quité el número de aristas entre el número de vértices, ¿no? ¿Cuántos vértices tengo ahora? Pues uno menos. Hago una manipulación algebraica, ¿no? Bla, 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 y esto me da epsilon de G. Entonces, el epsilon no baja, se queda igual o crece. Entonces, mientras yo quite vértices de grado a lo más epsilon de G, voy a seguir teniendo la hipótesis. Si en algún momento ya no tengo vértices de grado epsilon de G, pues ya acabé, porque entonces el grado mínimo va a ser epsilon de G. Entonces, la manera de demostrar esto es generar una sucesión de gráficas. Entonces, empiezo con G, y ese es mi G0, y luego si GI tiene un vértice BI de grado a lo más epsilon de GI, pues lo quito. Y sigo quitando vértices hasta en algún momento me tengo que detener. Ajá. No me puedo quedar con un solo vértice, porque una de las hipótesis que, bueno, está escrita, pero no la mencioné, es que G tiene al menos una arista. Entonces, su epsilon de G es mayor a cero. Entonces, no puedo llegar a cero, porque el epsilon de G de un vértice, pues es cero aristas entre uno, es cero. Entonces, si yo hago este proceso en algún momento, paro, pero no paro en un vértice, paro en algo que tiene aristas. ¿Sale? Ese algo que tiene aristas, pues entonces, como los épsilons no van decreciendo, pues entonces el epsilon de de epsilon de M, pues va a ser mayor, de GM va a ser mayor o igual al epsilon de G, y ya acabé. Y no puedo, y su grado mínimo, pues es al menos epsilon de GM, porque si hubiera un vértice de grado menor o igual a epsilon de GM, pues lo quito y sigo. ¿Ok? Entonces es una proposición facililla. Ok, pues como no tiene vértices, pues cumplo que el delta de Gm pues es mayor a epsilon de Gm, que a su vez es mayor o igual a epsilon de Gm, ajá, que es igual a un medio del grado promedio. ¿Vale? Ok, otras definiciones, caminos, trayectorias y ciclos.
Entonces, un camino en una gráfica es una sucesión de vértices x1 hasta xm, donde dos vértices consecutivos son adyacentes. Y es lo que ustedes imaginan, o sea, tengo la gráfica y es lo que, si yo voy caminando entre vértices adyacentes. Por ejemplo, si tengo esta gráfica y empiezo en este vértice que pinté de rojo, ahora camino para acá, ahora camino para acá y ahora camino para acá, pues esto me forma un camino. ¿Ok? Observen que aquí pasé dos veces por el mismo vértice. No importa, en un camino se vale pasar varias veces por el mismo vértice. Es una trayectoria si además no repite vértices. Entonces, por ejemplo, esto lo que pinté antes, esto no es una trayectoria, pero hasta aquí sí sería una trayectoria. ¿Ok? Un ciclo es un camino donde todos los vértices, salvo el primero y el último, son iguales, son distintos, perdón. Aquí me equivoqué. Entonces, todos son, perdón, no lo dije bien, está bien escrito. Un ciclo es un camino donde todos los vértices son distintos, salvo el primero y el último que son iguales. ¿No? Entonces, empiezo en un vértice, voy por puros vértices distintos y regreso a donde empecé. Y ese es un ciclo. ¿Ok? La longitud de un camino o de un ciclo es el número de aristas que contiene. Entonces, en este caso, este es un ciclo de longitud 4. Esta es una trayectoria de longitud 3. ¿Ok? Dados dos conjuntos de vértices A y B, una AB trayectoria es una trayectoria P, x0 hasta xk, tal que x0 es el único vértice de P que está en A y que xk es el único de vértice de P que está en B. ¿Ok? Entonces simplemente tienes dos conjuntos, empiezas en uno, te sales y terminas en el otro. ¿Ok? Los vértices, los conjuntos podrían no ser disjuntos, ¿eh? Pero bueno, es una definición que después será útil. De una gráfica H, decimos que P es una H trayectoria si P solo intersecta H en sus dos vértices extremos. Entonces, si tengo aquí, por ejemplo, una gráfica H, entonces una H trayectoria es una gráfica que empieza en H, se sale de H y después regresa a H. ¿Ok? Va a ser también una definición útil después. Bueno, el cuello de G es la longitud del ciclo más corto en G. Ajá. Entonces, en este caso, el ciclo más corto de esta gráfica, pues es 3, ¿no? Por ejemplo, este ciclo de aquí. La circunferencia es la longitud del ciclo más grande en G. Por ejemplo, en este caso, pues hay un ciclo que pasa por todos los vértices. Una arista que une dos vértices de un ciclo, pero que no forma parte del ciclo, se llama cuerda. Entonces, por ejemplo, si tengo este círculo en rojo, esta arista, pues es una cuerda, porque une estos dos vértices. Que no forman, que une estos dos vértices con una arista que no está en el ciclo. Una cuerda es simplemente una arista que une dos vértices de un ciclo, pero que no forma parte del ciclo. ¿Ok? Y entonces, un ciclo inducido, pues es un ciclo que no tiene cuerdas. ¿Sale? Una proposición, toda gráfica G tiene una trayectoria de longitud al menos delta de G y un ciclo de longitud al menos delta de G más 1, en este último caso siempre que delta de G sea mayor o igual a 2. Nada más les recuerdo, delta de G es el grado mínimo. ¿Cómo demostrarían esto? Una duda de cómo dijo que era un ciclo inducido. Que no tiene cuerdas. O sea, ¿te acuerdas la definición de gráfica inducida? Sí. Era un conjunto de vértices y todas las aristas, ¿no? Entonces, un ciclo inducido es una subgráfica inducida que es un ciclo. Fíjense, entonces, yo quiero encontrar una trayectoria grande, ¿no? Entonces, con lo que tipo de técnicas se usan en teoría de gráficas, pues tómate la más grande que puedas, ¿no? Y vamos a ver qué tamaño podemos demostrar que tiene. Entonces, vamos a tomar la trayectoria de longitud máxima en G. Ajá. Y entonces me fijo en el último vértice de esa trayectoria. El último vértice de esa trayectoria, pues tiene grado al menos delta de G, o sea, el grado mínimo. Pero todos sus vecinos tienen que estar en la trayectoria, porque si hubiera un vecino fuera de la trayectoria, encontraría una trayectoria más grande. Y ya acabé, porque pues justo cada uno de estos me cuenta, pues si tengo delta de G vecinos, en este caso estos tres que pinté aquí, pues ya voy a tener una trayectoria de longitud al menos delta de G.
¿Sale? Y para el ciclo, pues lo único que tengo que hacer es fijarme en el primer vecino de izquierda a derecha de G. Y eso me forma un ciclo porque me voy por mi trayectoria, llego hasta el final y luego me regreso al primer vértice. ¿Sí? Entonces, primero de la trayectoria te tomas su grado mínimo. Entonces, la observación es que todos los vértices, estos que pinté en azul, están en la trayectoria. Eso ya te da de gratis que la trayectoria tiene al menos longitud delta de G. ¿Quieres demostrar que hay un ciclo? Ah, pues tómate del primero, de izquierda a derecha, el primer vecino de B, y vete por la trayectoria hasta B. Cuando llegas a B, como es vecino de ese primer vértice, pues te vas para acá. Y ya tengo el ciclo. ¿Eh? Ok, otra definición, la distancia. Entonces, la distancia entre dos vértices, X y Y, pues es la longitud de la trayectoria más corta que los une. Y la dentamos como de XY. Y la distancia es en efecto una distancia, es decir, bajo esta función distancia, una gráfica es un espacio métrico. ¿Ok? Se cumple la desigualdad del triángulo y demás. Ahora, la distancia más grande entre cualesquiera par de vértices de G se conoce como el diámetro de G, pues sí son los dos más alejados, ¿no? Y se denota como diam de G. Toda gráfica con al menos un ciclo satisface que su cuello es al menos 2 veces su diámetro más 1. Ajá. Conforme vamos definiendo parámetros en teoría de gráficas, pues lo importante es ir viendo cómo se relacionan estos parámetros entre sí. O sea, ¿qué puedo decir de un parámetro con respecto a otro parámetro? Ajá. Entonces, en este caso, aquí voy a relacionar el cuello con el diámetro. ¿Cómo demostrarían esto? O sea, quiero demostrar que el cuello no es muy grande, ¿no? Entonces, recuerden, el cuello es el tamaño del ciclo más pequeño. Ajá. Entonces, me puedo tomar el ciclo más pequeño en G y vamos a tratar de demostrar que no puede ser más grande que 2 veces el diámetro más 1, ¿no? Entonces, si me tomo el ciclo más grande en G, el ciclo más pequeño en G, pues puedo suponer por contradicción, a ver qué pasa, que ese ciclo es grande, es decir, que es al menos 2 veces el diámetro más 1, ¿no? Aquí tengo mi ciclo más corto en G, supongo que es longitud al menos 2 veces el diámetro más 1, y ahora, bueno, sí, perdón, porque le puse menor igual, estrictamente mayor, mayor igual a 2 veces el diámetro más 2, ¿no? Y ahora, ¿qué tal si me tomo dos vértices que estén a distancia lo más alejada posible en el ciclo? Como aquí, por ejemplo, aquí me tomo X y Y, a esa distancia es al menos el diámetro de G más 1, porque este ciclo, por hipótesis, tiene diámetro al menos 2 veces el diámetro más 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, tengo dos vértices a distancia al menos 5. Ajá. Pero eso es más grande que el diámetro. Entonces existe una trayectoria entre ellos dos de longitud estrictamente menor a 5. Me fijo en esa trayectoria. Esa trayectoria no puede ser ninguna de estas dos trayectorias porque esas dos trayectorias tienen tamaño, sí, longitud 5. Entonces, ¿cómo se tiene que ver esa trayectoria? Pues a lo mejor empieza en el ciclo, pero en algún momento se tiene que salir, porque no puede seguirse enteramente acá porque sería tamaño 5. Donde se salga y vuelve, y después se tiene que salir una vez y en algún otro momento tiene que entrar otra vez al ciclo porque termina en Y. Entonces, esa salida y esa entrada me forma una trayectoria que justo con la otra parte del ciclo me va a dar algo de longitud estrictamente menor que el tamaño del ciclo. Entonces, con eso genero un ciclo de tamaño estrictamente más pequeño que el ciclo con el que empecé. Contradicción porque ese era el ciclo más pequeño en G. ¿Sale? Entonces, el tipo de cosas que uno hace en teoría de gráficas. Que se fijan, yo no estaba usando resultados para nada, pues. O sea, todo es como muy como ad hoc, muchas pruebas. Ad hoc. Claro, eso ha ido cambiando históricamente, pues, porque como vas probando resultados más y más fuertes, pues ya tienes más herramienta de la cual echar mano.
pero mucho es así, mucho es como con lo que tienes, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero sí hay como ideas que se repiten. Como tómate el ciclo más grande, tómate el ciclo más chico, tómate la gráfica maximal que cumpla, etcétera. Ujú. Bueno, otra extensión vértice central, si su distancia a cualquier otro vértice es lo más pequeña posible, es el que está como en medio de toda la gráfica. Es decir, o sea, por ejemplo, para cada vértice me puedo fijar en cuál es su vértice más alejado. Y luego me tomo el vértice que minimice esa distancia. ¿Sale? Y ese es el centro de la gráfica. Esa distancia, la distancia del centro al vértice más alejado, pues es el radio de la gráfica. Como en un círculo, que tienes el centro, pues, que es el que está a menor distancia de todos, ¿no? Entonces, claramente, pues el radio es menor o igual al diámetro, que a su vez es menor o igual a 2 veces el radio de G. Esto es claro porque el diámetro, pues es la distancia más lejos entre cualquier par de vértices. Entonces, el vértice central, pues va a tener su vértice más alejado, no puede estar más lejos que el diámetro. El que es un poco menos obvio es que el diámetro es a lo más 2 veces el radio. Pero ¿cómo demuestras eso? Pues si tienes X y quieres encontrar una trayectoria entre X y Y, pues vete, como es un espacio métrico, entonces la distancia de X a Y, pues es menor o igual a irte de X al centro, que ahí es distancia el radio, y del centro a Y, que es otro radio. Entonces la trayectoria más corta, pues es como mucho 2 veces el radio. ¿Vale? Fíjense. Y relacionando de nuevo parámetros de gráficas, una gráfica de radio a lo más K y de grado máximo D tiene menos de entre 2 por D a la -1 a la K vértices. ¿Cómo demostrarían eso? Pues, por ejemplo, yo a lo mejor me quiero, o sea, ¿qué queremos? Pues ver que hay pocos vértices, ¿no? Y usar la hipótesis del radio y usar la hipótesis del centro. Entonces, pues, ¿por qué no nos paramos en el centro y empezamos a ver cuántos vértices vemos, ¿no? Si yo me paro en el centro y me fijo en los vértices, supónganse que Z es el vértice central y que DI es el conjunto de vértices de distancia I a Z. Entonces, de 0, pues es Z, ¿no? ¿Quién es D1? Todos los adyacentes, ¿no? Todos los vecinos de Z. Entonces, pero el grado máximo es a lo más D. Entonces, ¿cuántos voy a tener? Pues como mucho vas a tener D. En D1 como mucho hay D. Y ahora D2, ¿quién es D2? Pues los de distancia 2. Entonces, pero observen que los D2 todos son vecinos de alguien de D1. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos voy a generar? Pues como mucho, cada uno de estos vértices va a tener a lo más de vecinos, pero uno de ellos es Z. Entonces, como mucho, de -1 vecinos me voy a tener nuevos en D2. ¿Sale? Ahora, aquí estoy sobrecontando, posiblemente porque hay estos vértices a lo mejor lo cuento 2 veces. Por ejemplo, este vértice lo cuento 3 veces. Pero como mucho voy a tener D-1 por cada vecino que tenía en D1. Y ahora me voy a D3 y lo mismo. Por cada vértice que tenía en D3 voy a tener como mucho D-1 vértices nuevos. Por cada vértice que tenía en D2, perdón. Y así me voy sucesivamente. Y entonces D3 es como mucho D por D-1. Y pues ya. DI es como mucho D por D-1 a la I. Y observen que como es el centro, pues cuando llego a DK ya tuve que haber visto todos los vértices de la gráfica. ¿Sale? Entonces, sumando todo esto, pues tengo que el número de vértices de G es a lo más 1, que es este Z, por D por igual a 0 hasta K-1, de D-1 a la I, por D. Y haciendo las cuentas, pues ya te da que esto es menor a D por D entre D-2 por D-1 a la K. ¿No? Entonces ya nos da una cota sobre el número de vértices. ¿Ok? Usando las mismas ideas, se puede acotar el número de vértices por abajo,
suponiendo que el grado mínimo y el cuello son grandes. Ajá. Entonces aquí lo acoté por arriba, o sea, en este proceso de ir caminando, voy exhibiendo, mira, hasta aquí tienes tantos vértices, hasta aquí tienes tantos vértices, hasta aquí, y ya no hay más vértices. Pero puedo hacerlo también por abajo, porque ¿qué pasa si el grado mínimo es grande? Ah, pues cada uno de esos pasos lo tienes que dar. En el otro acoté el grado máximo por arriba y dije, cada vértice como mucho te da D-1 nuevos. Pero si el grado mínimo fuera delta y es grande, pues cada vértice te da nuevos vecinos, ¿sale? Ahora ahí tiene que tener cuidado porque puede ser que haya sobreconteo, ¿no? Porque puede ser que esos vértices se regresen a uno de la capa anterior o que dos vértices tengan la misma que dos vértices del mismo capa sean adyacentes a dos de la siguiente. Pero si el cuello es grande, puedo usar esa hipótesis, porque observen que cada vez de que dos vértices, de que por ejemplo estos dos tienen a este como vecino en común, formé un ciclo. ¿Sale? Y entonces, si yo prohíbo los ciclos, esto se tiene que ir, no puedes ir cerrándolos de esta manera. Entonces dices, no, 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 eso no puede pasar, no hay sobreconteo, porque si sobreconteas vas a tener un ciclo. Entonces el grado mínimo y el cuello juntos te pueden ayudar a dar una cota similar. ¿Ok? Y hay un resultado que ya no lo vamos a demostrar bien en el distal mencionado, más o menos nuevo, digo, más o menos, que logra lo mismo, pero no suponiendo grado mínimo, porque grado mínimo es que en cada vértice tienen muchos pasos nuevos, pero yo puedo tener grado promedio, ¿no? Entonces, en promedio voy a tener muchos pasos nuevos, pero a lo mejor hay unos vértices que no me van a servir. Entonces, usando esas hipótesis, nada más para no escribir tan feo, pues voy a agregar este número. N de 0 es simplemente la formulita que me va a dar, ¿no? Entonces es 1 más esta suma, que es prácticamente la suma que tenía antes, si se fijan, ¿no? Esta suma de acá. Cuando G, que va a ser el cuello, es impar, perdón. Y esta suma cuando es par. Pero es básicamente el mismo número, entonces no le hagan mucho caso. Es de a la -1 a la i. Es esta idea de que en cada paso vas creciendo. Y esta R, pues es el cuello. Y por qué, si se fijan, ya empieza a ser claro por qué es 2 a la R y por qué es de 1 hasta R, o sea, es hasta la mitad del cuello. Pues porque la trayectoria va en R y la otra trayectoria por acá va en R. Entonces, si en algún lado se juntan, tienes un ciclo. Entonces, no se pueden juntar hasta que no hayas pasado la mitad del cuello. Y en cada paso vas generando nuevos vértices. Lo interesante del resultado de Alon, Jury, bueno, es Alon, Jury, me equivoqué, y Lineal de 2002, es que obtienes esto, pero con grado promedio. Entonces, el número de vértices de la gráfica es al menos esta sumatoria, donde tomas delta como grado, D como grado promedio y G como el cuello. Tú no necesitas grado mínimo, lo puedes lograr con grado promedio. ¿Ok? Entonces, esto es mucho de teoría de gráficas al principio es esto, es ir relacionando parámetros de gráficas con otros parámetros de gráficas. Lo que haces cuando exploras un nuevo objeto, ¿no? Porque eso me lo salté, pero teoría de gráficas es relativamente nueva en matemáticas. Digo, siempre que van a ver en artículos, ¿cómo se llaman estos? De divulgación que inicia con los puentes de Euler, de Königsberg, perdón, que era unos puentes que estaban en la ciudad de Königsberg y la gente se preguntaba si podías pasar por todas las islas unidas por esos puentes sin visitar cada puente más de una vez y visitándolos todos. Y bueno, yo ahí lo redujo un problema de teoría de gráficas. Pero realmente no hubo mucho más de teoría de gráficas, sino hasta principios del siglo XX. Y la teoría de gráficas fue de la mano de la computación y la investigación de operaciones. Entonces, realmente no hay mucho trabajo de teoría de gráficas. Antes hay, pero en términos como medio didácticos. O sea, por ejemplo, el teorema de los cuatro colores siempre empezó en el siglo XIX, se trabajó mucho, pero realmente lo fuerte es del siglo XX. Entonces, es un área relativamente joven de matemáticas, pues, ¿no? La función algebra de G al final, ¿es un 2 o es una? Ah, dos, sí. Necesitas que sea al menos dos.
No, en la definición arriba, en la definición de cero. Sí, este es 2, perdón, sí. Es Sí, 2 es por... dos, Sí, no es D, es 2. Sí, de mí también se me hace raro, pero es 2. Que cuando es par, pues te puedes extender hasta acá y hasta acá y ya. Y en el otro tienes como un desfase. O sea, como el piso y el techo, pues. Y por eso te da como un factorcito más de D. Como que te ayuda a que el cuello sea impar. Entonces, a la hora de partirlo, no tienes 2 y 2 a la mitad, sino no va a tener que ser un poquito más grande que la mitad. Entonces, por eso. Ok. Un corolario es que ya sabe, eso ya nos dice que el cuello no puede ser muy grande. O sea, el cuello no puede ser más grande que el logaritmo de G, ¿no? O sea, si el grado mínimo es al menos 3, pues entonces yo ya sé que G tiene al menos un número exponencial de vértices. Exponencial en términos del grado y del grado mínimo. Ajá. Entonces, bueno, del grado mínimo, bueno, si se fijan esto, eso también es importante cuando ir viendo en combinatoria, como lograr no ver las fórmulas, sino lo que dicen a grandes rasgos, ¿no? Entonces, esta sumatoria, pues, no la vean como una sumatoria, esto como que es como D a la I, bueno, D a la R, ¿no? Entonces, la moraleja es que una gráfica de grado promedio D o de grado mínimo D, ¿no? Va a tener al menos D a la el cuello entre dos vértices, al menos. Vamos a voltear las cosas. Entonces, si ahora fijo el número de vértices, y dices el número de vértices no puede ser muy grande, pues el cuello no puede ser muy grande porque es exponencial el número de vértices en el cuello. Entonces, si tú despejas el cuello, lo que te queda es que el cuello es como mucho 2 veces logaritmo del número de vértices. Ajá. Entonces, logaritmo, pues es un número, es pequeño conforme a n. Entonces, si tú tienes grado mayor a 3, pues entonces tu cuello va a ser chiquito. O sea, la moraleja aquí es que las gráficas con grado mínimo al menos 3 van a tener cuello pequeño. ¿Sale? Entonces, en algún momento vas a poder cerrar ciclos y lo vas a tener que hacer pronto, pues. No va a pasar como esta estructura de árbol, bueno, los cartas no saben qué es el árbol, pero que se expande, ¿no? Porque entonces tienes un número exponencial de vértices. Pero bueno, localmente vas a tener que tener esos cuellos pequeños. Si tienes grado pequeño. ¿Y qué más? Bueno, la demostración sí la puse, pero es muy fácil, es directa. Entonces, si G es el cuello de G, si es par, pues hago las cuentas y me queda que el número de vértices es al menos lo que les decía, 2 a la G medios, mayor. Y si es impar, también. Haces las cuentas y te queda que es 2 a la G medios. Y despejas el cuello, ¿no? Y bueno, con eso, paramos hasta aquí. ¿Hay dudas, preguntas? Entonces, el hermano es el que